absolutamente irrepetible, sinceramente. ¿Taylor seguirá el año que viene? Yo creo que no, Pablo. Si queréis ahora lo comentamos un poco en llegadas y salidas. Creo que Taylor, con el crecimiento tan exponencial de Gaby Deck, tanto en facetas ofensivas como defensivas, porque recordemos que llegó un poco a mitad de temporada después de no triunfar en Oklahoma, de no haber sido un periplo bastante... Bueno, voy a volver un momento a la cámara normal y ahora volvemos a las estadísticas. Creo que después de su periplo en Estados Unidos, que no fue exitoso, se volvió, y creo que había bastantes dudas en ese primer mes porque no encontraba el ritmo del juego, porque no se encontraba cómodo, pero creo que estas finales también le han consolidado como uno de los pilares de la plantilla de aquí a los próximos años. Para mí, junto a Tavares, son los dos jugadores más importantes del Real Madrid ahora mismo, y con más talento, no me corto tampoco en decirlo, porque creo que son los dos pilares donde el Madrid tiene que cimentar eso, y en el puesto de base con algún fichaje el futuro de la plantilla. Y aparte de eso, quería hablar. Y aparte de ese crecimiento de D, creo que también el asentamiento de Hanga en esa posición polivalente de 3-2-1, por así decirlo, creo que al final le quita bastante hueco. Como he mencionado anteriormente, si llegan jugadores de de mayor talento ofensivo, como pueden ser Musa, recordamos MVP de la Liga Andesa este año, o Gerson, ya talento ofensivo totalmente consolidado en Europa, pues al final ese hueco, ese valor defensivo que tiene Taylor baja mucho. Ya existen jugadores de ese perfil, como he dicho, con Deck y con Hanga, y creo que sería lo más prescindible. También se hablaba mucho de una posible salida de Coser como segundo jugador, que en caso de que llegasen refuerzos saldría de la plantilla. Tenía ofertas de Mónaco, tenía ofertas de diferentes equipos de Euroliga para seguir su carrera deportiva. Pero el Real Madrid, después de estas finales y de su valor tremendo, sobre todo en el apartado ofensivo, le han hecho cambiar de opinión, y ahora mismo, según informó Blas en Onda Cero, ahora mismo el Real Madrid le ha ofrecido una oferta de renovación para que se quede el año que viene el Real Madrid. Ahora mismo depende de Coser aceptarla o no, pero el Real Madrid ha dado su brazo a torcer, y después de la gran actuación e importancia en el equipo de un jugador que durante todo el año cumple, es verdad que este año ha tenido problemas de lesiones, no ha logrado su mejor rendimiento durante todo el año, pero sí que, al igual que Hanga, en los momentos importantes ha estado ahí, y creo que ha sido factor diferencial en el apartado anotador para llevarse esta liga, y sobre todo en los últimos meses de competición, donde la falta de tiro exterior y esas ausencias en el puesto de 2 ya desde el principio de temporada con Carroll habían sido catastróficas. Pues es verdad que ese paso adelante de Coser ha hecho que logre tener un puesto el año que viene en la plantilla, según la directiva del Real Madrid, y veremos si Coser decide aceptarla. Es verdad que ahora mismo está en un momento muy bueno deportivamente, en un momento de maduración deportiva por edad y por experiencia perfecto para poder firmar por el equipo en el que podría tener un poquito más de importancia. Eso es así. Pero hemos visto que Coser ha dado su mejor versión en un rol en el que está a gusto, en el que se siente protagonista, y veremos si decide aceptarlo el año que viene. Pero yo creo que Coser se va a quedar, a menos que no llegue una oferta mareante numéricamente para él, porque creo que, aparte de tener el cariño de la plantilla, creo que el año que viene en esa posición de 2 puede ser bastante referente, sinceramente. Y el CSKA de Itudis, cabrón, es verdad que a nivel de equipos el CSKA de Itudis se ha mantenido bastante. Es verdad que sí, pero como que, aparte de Itudis, obviamente, creo que no le doy tanta regularidad a ese equipo, porque creo que varió mucho los jugadores estrella que tenía. ¿Sabes lo que te digo? Yo creo que el rumbo del equipo varió mucho. Es verdad que las incorporaciones de Clayburgh en su momento, de jugadores rusos, pues, complementarios, que la verdad es que funcionaron súper bien, y también en el puesto de base tenían grandes jugadores, pero es verdad que ese cambio de jugadores estrellas, pues al final como que no le doy también como toda esa regularidad que a lo mejor sí que se merece el CSKA de Moscú como plantilla. Pero creo que tendría que mirarlo, sinceramente, pero creo que sí que ha sufrido más cambios en comparación con el Real Madrid y todo el núcleo que ha mantenido en la última década y en este principio de década. ¿Cuál es el plan con Ertel? ¿Dejar en el aeropuerto y entrenar de Frankfurt? Hombre, a ver, estaría feo, la verdad. Mira que se le
Mira que le cayeron palos, tío. Mira que cayeron palos, pero es verdad que no tiene sentido, tío. No tiene sentido lo que hizo el Barça dejando a Artel en Estambul. La verdad es que fue una movida súper, súper, súper tocha. Pero bueno, creo que el plan salir a Artel está bastante claro. Creo que el Madrid ya ha manifestado obviamente que no quiere contar con él desde el problema que pasó en Grecia y después de apartarlos tanto a Tompkins como a él allá por el mes de marzo, fue más o menos, marzo, creo que fue marzo, abril. Ahora ya no lo tengo ubicado porque la verdad es que hace bastante tiempo que desconectaron, pero ahora no me acuerdo del mes concretamente. Eh, Allá desde que la apartaron tan sobre Ertel ha jugado los minutos totalmente residuales cuando el partido estaba decidido en las semifinales contra Baskonia, en el último partido de la eliminatoria. Y creo que está bastante claro, el club no quiere contar con él y se le buscará una salida. Es verdad que después de sus periplos, tanto en Real Madrid como en Barcelona, es difícil que llegue una buena oferta por él. No, su contrato era de 1+1. Eh, y obviamente no van a ejercer ese siguiente año con Ertel. Pero claro, encontrarle una salida a un jugador tan problemático va a ser complicado. Yo creo que sí que tiene mercado europeo. Está clarísimo que su talento eh, sigue valiendo mucho en Europa y que creo que donde encajaría mejor y donde creo que podrían apostar por él sería en Asbel, en Francia, equipo Euroliga, que esta temporada lo ha hecho muy bien, teniendo en cuenta las expectativas que estaban depositadas en ellos, que eran bajas y creo que han superado, no muchísimo, pero sí que han superado las expectativas y creo que podría ser un buen destino para él. Pero lo que está claro es que no va a jugar en el Real Madrid el año que viene Thomas Hertel con total seguridad y que creo que ese puesto de base será reforzado por el Real Madrid y de los jugadores que se queden creo que Hertel no va a ser uno de ellos, sinceramente. Y eso es un poco la operación salida, porque al final entre pitos y flautas se iba a sacar las estadísticas, pero bueno, nos hemos liado un poco, la verdad. Ya para cerrar un poco también salidas, Trey Tompkins saldrá del Madrid también. No se ha hablado de una posible salida en Europa. No se sabe cómo decidirá afrontar su futuro el bueno de Trey Tompkins, que pese a haber estado apartado del equipo y, y haber dado esa mala imagen estos últimos meses, no hay que menospreciar todos los años buenos que la del Real Madrid, con el que ha sido campeón de Euroliga, ese palmeo que muchos recordarán que nos dio un título de Euroliga, la última Euroliga que ganó el Real Madrid. Y creo que ha sido un jugador fundamental, con un rol de rotación, pero en el que cumplía bastante, sobre todo ofensivamente. Es cierto que siempre ha tenido problemas de actitud, también de peso y de encontrarse bien físicamente, sobre todo a principio de temporada, pero es verdad que Tonkis hasta el momento había demostrado ser un total profesional y creo que sigue teniendo futuro en Europa. Ahora bien, la edad también es un factor a tener en cuenta, su físico es un factor a tener en cuenta y veremos qué equipos deciden apostar por él. No me extrañaría que en un par de semanas equipos griegos se interesasen por él porque me parece que técnicamente es un jugador espectacular, que tiene mucho baloncesto aún en sus piernas y que creo que físicamente si logra cuidarse y logra llegar bien a final de temporada, creo que cualquier equipo podría apostar por él y conseguir un espacio en la rotación, porque en esa posición de 4-5 es verdad que defensivamente no te va a aportar mucho, pero en esa posición de 4-5 reboteando y logrando sus espacios al poste, creo que puede ser un jugador del letal y debería apostarse por él, sinceramente. Y nada, que se me escapa, yo creo que de mercado fichajes, yo creo que eso, Musa está un poco de stand-by, Gerson ya... Facundo Campazo, para terminar. Es un... Yo creo que ahora mismo, por las informaciones que están saliendo, es más un sueño que una realidad. Creo que el Real Madrid, por supuesto, estaría interesado en, en contar con Facundo Campazo para la próxima temporada. Es cierto que este año los Denver Nuggets no le ha salido bien, hasta el punto de ser apartado de la rotación, de estar convocado pero no tener minutos en la rotación, después de también haber sido titular y de haber aportado minutos a mi juicio de calidad, pero creo que Malone no ha sabido encontrar su potencial, o simplemente creo que la estructura del equipo a lo mejor no es la más propicia para el buen Facundo Campazo. Ahora bien, ya dijo públicamente que le gustaría continuar en la NBA. Creo que sería muy difícil que volviese al Real Madrid. Creo que solo habría una posibilidad
de que Facundo Campazo volviese al Real Madrid, que es que no le surgiese ninguna oferta por parte de la NBA. Él dijo públicamente que de encontrar ofertas, que de tener varias ofertas en la NBA, aceptaría una de ellas e intentaría forzar un poco más el sueño americano de triunfar en la NBA. Y creo que sí que las va a tener de diferentes equipos, a lo mejor no contenders como pueden ser Denver Nuggets en el oeste, pero que sí que creo que sí que va a tener oportunidad de poder jugar en la NBA. Ahora bien, si el Real Madrid pone sobre la mesa una oferta muy suculenta, y ya me cuesta pensarla teniendo en cuenta que hay jugadores importantes en el Real Madrid con sueldos altos, pese a que Jul y Rudy, como habíamos avanzado antes, van a renovar a la baja, pero aún así sigue habiendo contratos bastante importantes dentro del Real Madrid. Creo que a nivel económico no sería la mejor oferta que podría tener Campazo, incluso en Europa. Creo que la NBA, por supuesto, que superaría la oferta económica a la que le ofrecen al Madrid, pero creo que en Europa incluso le podrían ofrecer más equipos como CSKA, equipos turcos e incluso equipos griegos le podrían mejorar la oferta. Pero de querer volver Facundo Campazo, sí que volvería al Real Madrid. Ahora bien, lo doy bastante como imposible. Es verdad que acaba de empezar el verano, acaban de empezar los rumores, pero de ahí en adelante creo que Facundo Campazo no va a venir, al menos este año, el Real Madrid. Creo que seguirá intentando triunfar en la NBA, pese a estos 2 años en los que no ha salido todo lo bien que le gustarían, y seguramente no continúe en Denver Nuggets buscándose un futuro en el que consiga un poco más de minutos y demostrar lo que vale. Creo que una posición o una carrera parecida a la suya es la de Raulzinho Neto, el jugador brasileño que ha estado ya en varios equipos de la NBA, como un segundo, incluso tercer base de rotación, que sin tener mucho protagonismo sí que ha hecho carrera en la NBA. A lo mejor si ese es el futuro que quiere Campazo, yo creo que sí que lo podría conseguir, porque me parece que tiene Campazo más talento tanto físico como de lectura de juego que Raulzinho Neto, siendo un gran jugador brasileño, por supuesto, y que creo que sí que lo podría conseguir en equipos, por supuesto, pocos importantes, pero que sí que podría conseguir ese protagonismo. Así que eso lo veo como prácticamente imposible, pero quién sabe, al final luego el verano es muy largo, las conversaciones y los gustos de un jugador pueden cambiar muchísimo, y veremos de ahí en adelante qué es lo que sucede con el futuro de Campazo. Daniel, fichamos al man de Perría Henry. Se dijo que Lasso lo quería. Bueno, es una opción, sinceramente. Es una opción porque ya creo que el Real Madrid y Pablo Lasso tenían interés en él desde su etapa en Baskonia. Yo creo que su temporada en Baskonia hace 2 años, más o menos, sí. Hace 2 años fue tremenda. Creo que su rendimiento fue brutal en la Liga Endesa, siendo uno de los mejores bases de la competición, y además es un base que creo que Pablo Lasso lleva tiempo buscando, un base explosivo. Me recuerda también, salvando por supuesto las distancias, a ese Sergio Llull que ejercía también esa posición de 1-2, un base explosivo que tiene puntos, que tiene la capacidad de ser muy físico también en defensa, sin ser un gran defensor, pero puede llegar a ser muy físico en defensa, con capacidad de asistir y tener una buena lectura de juego en estático, pero también siendo capaz de pedirle que rompa el juego, y creo que Perría Henry podría encajar muy bien en este Real Madrid. Ahora bien, es verdad que su último año en Fenerbahce ha sido bastante discreto, ha tenido muy poco protagonismo, y creo que su carrera desde que salió de Baskonia ha ido de más a menos. Es cierto que no se ha sentado todo lo bien que le hubiese gustado en un Fenerbahce que siempre aspira a lo máximo, pero que en los últimos años no ha cumplido para nada las expectativas, y buena parte de ello también es el rendimiento en el puesto de base del Fenerbahce, donde está Perría Henry. Creo que ha ido más a menos, pero creo que a lo mejor una posible salida, buscando unas nuevas sensaciones, un nuevo equipo para Perría Henry, hablando de las sensaciones y del futuro que puede querer el jugador, podrían ser interesantes, y creo que el Madrid podría hacerlo hueco. Es cierto que también es una moneda al aire, porque viendo el rendimiento que ha dado en los últimos años, no te estás asegurando tener un jugador que te garantice una fidelidad de juego y de regularidad, que en el Real Madrid al final es lo más importante, el hecho de ejercer tu talento durante toda la temporada sin dar muchos altibajos y dar tu mejor versión en los últimos meses del año. Es verdad que eso no te lo puedes asegurar con Henry. Ahora bien,
de recuperar su mejor versión, la que tuvo en el Baskonia, creo que podría ser uno de los fichajes del año para cualquier equipo, y si es para el Madrid creo que sería espectacular. Yo creo que obviamente tiene hueco, creo que habrá salidas en el puesto de base, veremos qué pasa con William Goss, creo que se seguirá apostando por Alocen, la salida de Artel obviamente, como os he hablado antes, está prácticamente segura, y veremos si Pierre Henry tiene hueco. Es verdad que su ficha es alta, en Fenerbahce está cobrando mucha pasta, y veremos cuáles son sus ofertas, porque aparte del Real Madrid yo creo que tendrá más. Entonces veremos. Yo creo que podría encajar muy bien en el Real Madrid, pero tengo mis dudas acerca de la regularidad y actitud que puede tener un jugador como él en el equipo, porque al final cuando tú llegas al Real Madrid, que al final no es la individualidad del talento lo que prevalece, sino como el equipo en sí, es difícil que jugadores con tanto talento y tanto protagonismo consigan aceptar su rol y no tener ni muchas ansias de grandeza ni un conformismo en esa posición que te haga bajar mucho el nivel. Creo que eso le va a costar a Perry a Henry, pero creo que si se le logra dar un rol protagonista en el que se sienta cómodo en ataque y tenga minutos de importancia y él se sienta importante, creo que podría ser un fichaje espectacular, sinceramente, para el Real Madrid. Campazo imposible que se venga este año, ojalá el verano siguiente. Yo opino lo mismo que tú, Jaimito, sinceramente. Creo que es difícil, pero bueno, espero haberte contestado más o menos bien, Spiriuno, a la pregunta de Henry, pero sí, yo creo que Campazo está bastante difícil. Creo que Neto contaba con un mejor tiro exterior, que en la NBA a falta de CM es importante. Tienes razón, es verdad que el tiro exterior de Campazo puede que le esté lastrando bastante más de lo que parece. Al final, creo que defensivamente, pues te puede dar lo que te da, siendo un jugador muy físico. Es verdad que la altura y el peso influyen mucho a la hora de no poder parar a los bases rivales, que creo que a nivel de intensidad sí que lo pueden conseguir, pero que luego a partir de ahí siempre se ve superado físicamente por sus rivales, y que luego al final en ataque, siendo un gran organizador de juego y de sentirse cómodo con las lecturas que tiene con Jokic en ataque, creo que esa falta de tiro exterior, cuando se encuentra totalmente liberado y se tiene que levantar, esos malos porcentajes le salen lastrando mucho. Es verdad que Neto tenía mejores porcentajes, y que al final cuando tú tienes un rol de segundo o tercer base en la NBA en cualquier equipo, los minutos que tengas tienes que tener una productividad muy grande, y creo que en defensa se puede más o menos ¿cómo se dice? Ocultar esas carencias, por así decirlo, porque Campazo es verdad que, pese a tener carencias, juega muy bien en defensa, pero es verdad que luego en ataque lastra muchísimo, y fruto de ello también ha sido todos los minutos que ha ido bajando progresivamente a medida que ha ido pasando la temporada. Entonces, tiene razón Gon, que si no da ese pasito adelante en el tiro y no mejora su eficacia desde la línea de 3 puntos, creo que a lo mejor su futuro se le podría complicar mucho. Tienes toda la razón. Pinta que acaba la ventana de fichar con el fichaje de Jul. El Balear llega como un toro. Bueno, a ver, en realidad es bastante posible, sinceramente. O sea, es cierto que, joder, que Jul, pese a haber estado lesionado, oye, no podemos decir que haya jugado unas malas finales. Sinceramente, es verdad que se perdió el primer partido, que el segundo partido jugó minutos totalmente testimoniales, y que luego en el tercero y cuarto en casa es verdad que asumió minutos de protagonismo, pero siempre sabiendo que los minutos importantes se jugaba con Hanga de base, acompañado con Deki y con Coser. Pero claro, es que claro, me encanta lo del fichaje Jules, porque claro, me sale a la cabeza lo del fichaje Bale, que es un clásico que lleva pasando todos los años. Pero claro, es verdad que ya hay un momento en el que tú piensas que dices, joder, Jules podrá llegar a lograr un rendimiento parecido al que tenía anteriormente. Pues yo creo que ya, pese a su anarquía, que a muchas personas les saca de quicio, y yo lo entiendo, pese a su anarquía en ataque y su juego totalmente vertical, y a veces incluso abusando mucho del bote de balón y de dominar el juego, creo que sigue siendo un escolta y un teórico base que te puede aportar muchísimo, sinceramente. Ahora bien, esa posición se tiene que reforzar al 100%. Dicho esto, yo creo que esta ha sido un poco como toda la actualidad de fichajes, más o menos. Creo que no se me escapa nada. Luego, eso ha sido por parte del Real Madrid. Resumiéndolo ya también mucho, y para cerrarlo, el Barça ya cuenta
con segura la llegada de Jan Vesely para el año que viene. Ya se ha despedido oficialmente. Mira, vamos a intentar buscarlo ya. Ya las estadísticas de Lasso ya han pasado, mejor vida. Vamos a buscar un momento. Vesely. Es que se ha despedido oficialmente. Mira, aquí tenemos un poquito la foto, aquí lo podemos ver. Aquí vemos, o sea, la foto que ha subido en la cuenta oficial del Fenerbahce con la despedida de Vesely. Recordemos que ha sido un jugador histórico que ha pasado muchísimos años en el Fenerbahce y que ha sido uno de los mejores jugadores de la Euroliga en el puesto de pívot en la última década. Si no el que más a nivel de regularidad, porque es verdad que ha habido muy buenos pivots en la última década, pero el nivel lo ha puesto muy, 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 muy alto Vesely en los últimos años, digo, en esta última década. Y ahora se va a ir al Barcelona, ya es prácticamente seguro. Fichará, aún no se sabe cuánto el contrato, pero fichará por el Barça para la temporada que viene. Y claro, aparte de él, también se da por prácticamente segura la llegada de Tomas Satoransky, que dejará la NBA para fichar por el Fútbol Club Barcelona. Otro fichaje de un calibre espectacular, sinceramente espectacular. O sea, si tus refuerzos son Vesely, que es verdad que es un jugador veterano, que a lo mejor ya no te puede dar lo que te da, pero a nivel intensidad, rebote, inteligencia y experiencia, pocos pivots en Europa te puedes encontrar como él. Y luego la llegada de Satoransky, que es uno de los mejores jugadores europeos que no juegan en Europa, pues claro, al final son dos refuerzos de lujo. Elevando incluso más el talento de una plantilla que ya está plagada de talento, porque bueno, sinceramente creo que el Barça pocas incorporaciones puede hacer más para elevar su talento. Sí, obviamente puede fichar a Micic, puede fichar a Larkin, pero creo que el talento que tiene la plantilla es espectacular. Claro, con estas llegadas ya se habla de la salida de diferentes jugadores, también se habla de la salida de Nick Calates, que habría pedido salir del equipo, y también se habla de una salida también fruto de los fichajes de Roland Smith, de Brandon Davis, que no ha cumplido las expectativas de su fichaje del Zalgiris hace ya unos cuantos años, no ha cumplido las expectativas, y de Kyle Kuric, que es un jugador que me sorprende mucho porque es el rol de especialista en la línea de tres, no se encuentra muy a menudo en Europa, y creo que va a tener un mercado espectacular el bueno de Kyle Kuric. Es más, y ya se ha hablado mínimamente, creo que un jugador como Kyle Kuric encajaría perfectamente en la plantilla de Real Madrid, porque sería como un sustituto natural y entendible del puesto de JC Carroll en ese rol de tirador, de mete puntos y de jugar para él, para darle todo el protagonismo y ser un jugador importante. De momento no se ha hablado nada claro sobre esto, pero digo que podría encajar perfectamente y que esos rumores podrían salir incluso en la posición de 4 con la serie de Tompkins, jugadores como Roland Smith. Cuidado, porque han demostrado, al menos en esta final de ACB y durante gran parte del año, pero sobre todo en esta final de ACB, ser el mejor jugador interior del Barça. También es verdad que cuenta con el handicap Stanley de haber estado lesionado, pero a mí me parece que el mejor jugador interior en esta eliminatoria y el que mejor ha rendido a nivel de entender el juego y de intensidad y de intentar parar a Tavares ha sido Roland Smith. Así que yo creo que todos estos jugadores del Barça tienen muchísimo mercado y veremos quién sale y quién se queda. También daban por cerrar el fichaje de Da Silva, jugador que también se incorporaría en el puesto de base al Fútbol Club Barcelona. Y veremos si nos llegan más refuerzos. Creo que esto hasta el momento es un poco la actualidad que tiene todo el mundo del mercado de fichajes de la ACB, sobre todo de los dos grandes equipos. Ya recordemos que